cara de la moneda, si estamos pasando una situación en la que estamos viviendo cosas buenas, en las que vemos que nos va bien y estamos eufóricos, ¿qué sucede? También podemos tomar decisiones equivocadas por esa euforia. Entonces, el problema se presenta cuando tomamos decisiones en esos extremos, porque normalmente cuando tomamos decisiones en esas circunstancias pues no son las mejores, incluso tenemos resultados contrarios a lo que esperábamos, pero eso no es complicado porque el daño puede ser grande. Pero ¿qué pasa si esas decisiones dañan a otra persona? Incluso si esas decisiones que tomamos, con esas decisiones que tomamos, cometimos una injusticia. Es algo que muy probablemente nos ha pasado. Pero Dios no es como nosotros. Dios, el Señor, no se ve afectado por nada externo para tomar decisiones. Él actúa en total y plena libertad. Él no es un Dios voluble. Él no es un Dios que cambie de opinión según su estado de ánimo. Incluso, no sé si ustedes han escuchado que hay personas que han dicho que el Dios que se muestra en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios que se muestra en el Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que ama. Si esto fuera cierto, tendríamos nosotros un gran problema. ¿Por qué? Porque si Dios fuera de esa manera, imagínense cómo estaría el mundo. Si vamos en la Biblia, ya no existiríamos. Él no cambia su carácter nunca. Y si así fuera, entonces tendríamos un problema mayor, porque estaríamos hablando de un Dios diferente. Entonces, vamos a ver el día de hoy que esto no es así. Vamos a ver que Dios siempre está, siempre se mantiene en su carácter. Él es, se me fue la palabra, ¿perdón? Inmutable. ¿Ok? Así que es por ello que podemos confiar en Él. Es por ello que todas sus decisiones son correctas, y es lo que vamos a ver en este tiempo. Así que me voy a permitir regresar al inicio del capítulo y vamos a leer hasta el versículo número 8. Dice la palabra de Dios: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina, y muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos.
Bien, como hemos leído, vemos en el texto que los falsos maestros recibirán un castigo, se nos dice, ¿no? Ahí en los primeros versículos, ahí en el final del versículo número 1 nos dice que estos falsos maestros han traído sobre sí una destrucción repentina. Y al final, en el versículo número 3, nos dice que el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Y los versículos 4 al 8 dan continuidad a ese hecho de que ellos recibirán su castigo. Ahora, es posible que a primera vista, cuando leemos este pasaje, podamos, se ve, pero es importante no solamente centrarnos en eso, en el pecado. Se ve por todos lados el pecado. Nos habla acerca de lo que hicieron los ángeles. Nos dice que los ángeles pecaron, nos dice que era un mundo de impíos en la época de Noé, y bueno, Sodoma y Gomorra son mencionados, son ciudades que son símbolos del pecado. Pero como he dicho, si nosotros no leemos con cuidado este pasaje, también nos podría dar la perspectiva de que es cierto eso, que solamente el Señor, ¿qué está haciendo? Castigando. Incluso podríamos pensar que esos castigos fueron muy severos. Yo no sé qué perspectiva tendrían ustedes cuando leyeron por primera vez esos pasajes. ¿Qué pensaron? ¿Que era muy severo el castigo? Probablemente. Entonces podríamos habernos hecho esas preguntas. ¿No fue demasiado ese castigo? ¿No fue muy severo? ¿Se sobrepasó el Señor al llevar a cabo esta destrucción de estas ciudades, como acabamos de leer, de encadenar a los ángeles para un juicio de diluvio? ¿Qué piensan? ¿Fue muy severo el Señor? ¿Sí? ¿No? Cuando yo todavía no conocía de la Biblia, a veces leía pedazos, o sea, versículos aislados. Entonces de repente sí como que se queda uno con un sabor de boca diferente, como que no puede uno entender por qué Dios procede de una forma. Así es. Pero cuando empecé a leer la Biblia de manera consecutiva, como que todo empezó a tener un sentido diferente. Así es. Entonces empecé a entender que muchas cosas que Dios hacía no eran producto de que fuera un Dios, o sea, que no amaba su creación, sino que era producto de la necesidad humana. Y es parte de lo que vamos a ver precisamente. Ahora yo quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de esas personas. Hoy podemos decir, no, sí, se lo merecían, fue justo Dios. Pero si hubiéramos estado ahí nosotros, hubiera estado un familiar que amamos ahí, ¿qué hubiéramos pensado? Muy probablemente hubiéramos dicho que fue demasiado el castigo. Ahora, y esto lo digo por lo siguiente: ¿qué sucede cuando a nosotros nos disciplinan en algún ámbito, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra casa, como hijos? ¿Qué sucede cuando nos disciplinan? No nos agrada. Incluso decimos, no es para tanto, ¿no? Entonces, incluso no consideramos a la persona que nos está disciplinando, obviamente en el entendido de que tiene razón, de que esa persona que nos está disciplinando lo está haciendo por nuestro bien. Entonces, veamos desde esta perspectiva que depende de dónde estemos parados, es nuestro juicio hacia lo que está haciendo el Señor. Pero el Señor es tajante y en su palabra nos dice que Él no perdonó
a los ángeles. Ahora, no solamente nos dice que no los perdonó, sino que los condenó a un lugar, en el lugar más profundo, a eso se refiere el texto, en el infierno, y están esperando un juicio severo. Ahora, ¿qué hicieron esos ángeles para merecer esto? Bueno, esto ya lo hemos hablado en otras hace algunos meses cuando estudiábamos la primera carta de Pedro. Ahora, este contexto es muy importante porque el apóstol tiene en mente que aquellos a quienes está dirigiendo esta carta son personas que conocen de esto. Está hablando de ángeles. Era algo muy conocido en aquella época para las personas a las que se dirigía el apóstol Pedro. Entonces, Judas nos da también, prácticamente nos dice lo mismo. Judas, versículos 6 y 7 nos dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, bajo el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, es decir, de los ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Tanto Pedro como Judas están haciendo referencia al pasaje de Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Ahí nosotros ya habíamos abordado ese tema. Vamos a leerlo muy rápido, Génesis 6 del 1 al 4. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, está refiriéndose a los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, será pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, aquí Pedro no quiere entrar de lleno a todo el tema de los ángeles caídos, que a través de ellos, ellos, como vamos a ver, ellos al haber hecho esto que se describe en el texto, traspasaron los límites que Dios había puesto para ellos, no solamente en esa esfera en la cual ellos les tenían permitido estar, sino que además su comportamiento, como vimos, había también ofendido a Dios. Entonces, pero algo importante que dice en Judas 7 es que compara la actitud de estos ángeles con las prácticas que había en Sodoma y Gomorra. Entonces, aquí el Señor está condenando esa inmoralidad sexual. Ahora, ya vamos viendo que sí fue justo el castigo para estos ángeles. Más adelante el texto nos dice que tampoco hubo perdón. ¿Para quién? Para el mundo antiguo. Para las personas, esto se refiere a las personas que vivían en la época de Noé, antes del diluvio. Ahora, esto lo mencionamos en aquel tiempo cuando estábamos estudiando primera de Pedro. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de esa unión de los ángeles con ángeles caídos, es decir, demonios, con las mujeres? Pero hubo más allá de lo que podíamos ver. Todas esas personas que descendieron de ahí tenían una fuerte influencia demoníaca. Esto llegó hasta la época de Noé, que nos dice que la maldad ya había rebasado todos los límites. Génesis 6, versículos 5 al 7, ahí seguimos.
El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Al final del versículo 6 nos dice que el Señor sintió tristeza en su corazón. Y esto lo comentaba yo con mi esposa, porque lo que yo veo en esta parte es que el amor de Dios por su creación es tanto que el ser humano, que fue creado como corona de la creación, había llegado a un nivel de degradación de verdad inimaginable. Al Señor se entristeció ver al ser humano en esa situación. No es porque él haya hecho algo mal, sino que el ser humano había caído. Ahora, todo esto tiene sentido, pero falta una pieza. ¿Por qué esos demonios actuaron de esa manera? ¿Alguien recuerda lo que nos dice Génesis 3:15? Ahí el Señor le dice a la serpiente, ¿qué le dice? Que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Satanás sabía que a través de la simiente de la mujer llegaría aquel que cumpliría esta profecía. Es por ello que intentó contaminar toda la descendencia de la raza humana. Entonces, ¿qué pensamos ahora? ¿Fue justo el castigo? Sí. Ahora, la maldad se expandió por todo el mundo, nos dice el texto. Y es por eso que Dios determinó que por medio del diluvio se extinguiría toda la raza humana y todo animal, excepto, como sabemos, Noé y su familia y los animales que fueron con él en el arca. Génesis 6, versículos 11 y 12. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra estaba llena de pecado, estaba llena de maldad, estaba llena de toda cosa desagradable al Señor. Y como vemos, tampoco perdonó a los seres humanos en esa época. ¿Por qué? Porque estas personas se gozaban en el pecado. Lo hacía, el texto nos dice que siempre estaban pecando. Entonces, ellos tampoco recibieron perdón. ¿Qué hay de Sodoma y Gomorra? ¿Recibieron perdón? Claro que no. Estas dos ciudades, incluso aquellos que no son creyentes, incluso aquellos que no han leído la Biblia, saben que esas ciudades significan pecado. O sea, imagínense. El pecado de estas ciudades era muy grave y fue por ello que Dios las destinó a ser destruidas. ¿Cómo las destruyó? Las convirtió en cenizas. Génesis 19, versículos 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor, desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Todas estas personas de estas ciudades habían llegado a una perversión sexual
de verdad que no nos podemos imaginar. Ellos habían denigrado el cuerpo humano, el templo del Espíritu Santo que hoy es nuestro cuerpo. Ellos lo habían degradado, lo habían denigrado. Ahora, hemos venido diciendo y preguntando si estos castigos son severos. Y imagínense, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva y decimos que sí, ¿cómo lo ve Dios? Porque Dios no lo ve como lo vemos nosotros. Nosotros, para entender este texto y comprender que esos castigos fueron justos, debemos entender algo. Debemos tener un parámetro para medir esto. Y ese parámetro es la santidad de Dios. Dios es un Dios 3 veces santo. Su santidad es perfecta. No hay en él pizca de algo imperfecto o algo malo. Es por eso que él aborrece el pecado. Y es por eso que él lo castiga. Lo que está haciendo el Señor es actuando conforme a su naturaleza. Él no está haciendo nada más allá de lo que Él es, más allá de su carácter. Entonces, creo que la respuesta a que si el castigo fue demasiado severo ha quedado respondida. Pero hemos hablado ya de la justicia. Hemos visto que el Señor ha castigado el pecado, pero no sé si ustedes se han dado cuenta también de esto en el texto, que no importa quién pecó, eso no importa. No importa quién cometió ese pecado, no importa si fueron ángeles, no importa si fueron personas que vivían hace mucho tiempo, no le importa al Señor si son personas que viven inclusive el día de hoy. Él aborrece y castiga el pecado, como hemos dicho, porque es santo. Los ángeles fueron arrojados a fosos de tinieblas. Ahora, si también se dan cuenta, los castigos son diferentes. Hay pecado, son diferentes maneras de pecar, pero también que tenemos castigos puntuales para cada situación. Los ángeles fueron arrojados al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, nos dice el versículo 4 en el 2 de Pedro. Ahora, algo interesante, y es donde es por lo que hablábamos primeramente acerca de nosotros cuando empezábamos a hablar de esto. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enojamos con nuestros hijos o nos enojamos en el trabajo con alguien? Emocionalmente no podemos no actuar correctamente. Muchas veces nos hizo alguien algo, nos enojamos y, como dicen por ahí, agarramos parejo. El Señor no hace eso. El Señor solamente castigó a los ángeles que habían desobedecido. También el texto nos dice que no perdonó al mundo antiguo. Entonces, ahí la maldad se había extendido ¿por dónde? Por todo el mundo. Entonces, el castigo fue a todo el mundo. Como ya hemos dicho, excepto a la familia de Noé. Ahora, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue un castigo puntual a esas dos ciudades. No quiere decir esto que todas las demás áreas del mundo estuvieran libres de pecado. No, el pecado, al nivel de pecado que había llegado a estas ciudades, era demasiado y el castigo fue proporcional. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Bueno, ahora, hay algo interesante aquí con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se fundaron, obviamente, después del diluvio. ¿Cómo se pobló? El origen de esos pobladores era de la familia de Noé. Y el texto nos dice que Noé era, ¿qué? Un predicador de justicia. Es alguien que creía en el Señor, alguien que obedecía al Señor. Y esto nos debe de llevar a pensar que también su familia servía a Dios, porque también lo salvó.
Por ejemplo, la esposa de Lot se quedó convertida en estatua de sal. Ahora, estamos viendo que si a partir de Noé se volvió a poblar la tierra, entonces el conocimiento de Dios también debió empezarse a esparcir. Y es algo aquí que yo quiero que pongamos atención, hermanos, porque el llegar al grado de pecado que llevó Sodoma y Gomorra fue porque se fueron alejando cada vez más de aquellas enseñanzas. Y esto es muy importante. Las consecuencias las vemos ahí, pero es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí sabemos las consecuencias de la desobediencia. Siempre habrá consecuencias, pero también como padres tenemos una responsabilidad. Noé inculcó el conocimiento de Dios a su familia. Entonces, cuando nosotros descuidamos esa parte, nos vamos a alejar, hacemos que nuestros hijos se vayan alejando del Señor. Entonces, esto obviamente no sucedió de la noche a la mañana. ¿Cuántos años? Parece que fueron alrededor, si no recuerdo, poco más de 400 años entre el diluvio y Sodoma. Entonces, imagínense cómo se fue degradando la ciudad. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? A nosotros nos ha tocado ver, a los que son de mi edad, tal vez yo sé que todos tienen un poquito más de 25, pero entonces, ¿cómo hemos visto esa degradación de la sociedad? No sé si lo mencioné la semana pasada, creo que sí. Yo les hacía mención de que estamos viviendo las consecuencias ya de una tercera generación que no conoce los valores cristianos, que no conoce los 10 mandamientos. Y ese es el resultado que vemos afuera. Entonces, Sodoma y Gomorra conocían el mensaje, pero ellos decidieron vivir en el pecado y en la perversión. Resultado, fueron reducidas a cenizas la ciudad junto con sus habitantes. Ahora, todo esto, el apóstol Pedro ha hablado de ángeles, del diluvio, de Sodoma y Gomorra, con el único objetivo de enfatizar que Dios juzga con severidad a todos los que se oponen a Él y a su verdad. ¿Y quiénes están incluidos ahí? Los falsos maestros. Él dice al final, en el versículo 3, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Ellos tienen un destino. Así como el Señor nos ha mostrado que no perdona el pecado. Entonces, lo que estamos viendo es que al igual que los ángeles, las personas de la época de Noé, las personas en Sodoma y Gomorra, los falsos maestros enfrentarán la ira divina. Y así, todo aquel que hoy en día no esté en Cristo. Ya se puso un poco extraña esta cosa. Permítanme. Bien, hemos hablado de un Dios santo, de un Dios que es justo porque ha castigado el pecado, pero tal vez no nos demos, o a primera vista no nos hayamos dado cuenta de que también nos habla de un Dios misericordioso, de un Dios fiel. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vemos que nos habla de Noé y nos habla de Lot. Ellos, al igual que nosotros, eran imperfectos, no estaban libres de pecado, pero como vamos a ver, el Señor les
les trata como justos. ¿Por qué? Bueno, era porque ellos creían en el único y verdadero Dios, porque ellos confiaban en Él y sobre todo porque le reverenciaban, porque vivían en el temor del Señor. Dice el versículo número 5, ahí en segunda de Pedro, que como ya he dicho, Noé era un predicador de justicia, es decir, que él era un verdadero adorador de Dios. De hecho, en Génesis 6:8 nos dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces esto nos deja entrever que Noé vivía según la voluntad de Dios, y como hemos dicho, había inculcado ese temor del Señor a su familia. Es por eso que no solamente Noé, sino también la familia recibió la gracia y la misericordia de parte de Dios. También el mismo caso lo vemos en Lot. Pero aquí vamos a ver algo que de verdad, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero me deja ver la infinita paciencia del Señor. Recuerdan que el Señor llegó a visitar a Abraham con 2 ángeles. Los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra y el Señor se quedó ahí con Abraham. Y el Señor se cuestiona: ¿le ocultaré a Abraham, mi siervo, lo que he de hacer? Y él decide hacerle saber a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra debido a su pecado. Entonces empieza este diálogo entre Abraham y el Señor. Abraham le pregunta, ahí en Génesis 18, versículos 23 al 25, dice lo siguiente: y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces ahí empieza este diálogo entre Abraham y el Señor. Y entonces el Señor le responde ahí a partir del versículo 26: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos, misericordia, pero a consecuencia de los justos. Y ahí continúa Abraham: ¿y si solamente faltan 5? Y el Señor le responde: si hay 45, no destruiré la ciudad por amor a ellos. Y si nada más hay 40, y así se la lleva Abraham. Por eso digo que qué paciencia y qué compasión. Llega hasta el punto en que dice: tal vez se hallen allí 10 justos. El Señor dice: no la destruiré por consideración a los 10. ¿Qué sucedió? Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero no porque Dios faltara a su palabra, sino porque no había ni siquiera 10 justos. Vemos el carácter de Dios, vemos que Él cumple todo lo que dice. ¿Cuántos fueron los que se salvaron de Sodoma y Gomorra? 4. Bueno, salieron 5, pero quedaron 4. Entonces, a través de todo este pasaje, vemos que el Señor es paciente con Abraham, es misericordioso con las ciudades, si hubiera habido al menos 10 justos. Ahora, por último, el texto nos dice que tanto Noé como Lot eran justos, ya lo hemos mencionado. Pero llama la atención que en el versículo 7 hace referencia a Lot como justo 3 veces. El versículo 7 dice que además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo Lot
por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. Como hemos dicho, esa justicia le fue imputada a ellos de Dios, no es por algo bueno que ellos tuvieran nuevamente, viene del Señor. Y sí, el Señor puso en ellos un corazón diferente. Dice el Salmo 24, 3, 5: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. ¿Quién es así? Quien es así recibe bendiciones del Señor. El Dios de su salvación le hará justicia. Entonces, hermanos, a través de todo este pasaje podemos ver una y otra vez que el castigo por el pecado será ejecutado. Ha dejado testimonio el Señor a través de estos ejemplos que no importa quién seas, quiénes seamos, dónde estemos, a dónde vayamos, si nosotros no obedecemos al Señor, si nosotros vivimos constantemente en el pecado, ese será el castigo. Y los falsos maestros, que es el tema que hemos venido viendo, no están fuera de ello. Ahora, también es importante ver, tal vez te preguntes, pero ¿cómo podemos vivir nosotros en esta sociedad donde el pecado está por todos lados? Ya lo decíamos hace un momento en la oración. Aún en esos lugares como las universidades, aún en esos lugares en el trabajo, donde muchas veces nos prohíban expresar nuestra fe, donde seamos atacados, debemos vivir como lo hizo Lot y como lo hizo Noé. Noé vivía en una sociedad totalmente corrompida. Lo mismo Lot, lo vemos en el texto. Pero, ¿qué hicieron ellos? ¿Se apartaron? ¿Se alejaron de Dios? No. Aún en esas circunstancias, ellos fueron fieles a Dios. Y eso es lo que caracteriza al verdadero creyente. El verdadero creyente sí es diferente, sí se distingue donde el pecado impera. Y algo importante es que también una característica del verdadero creyente es que se incomoda del pecado. No le es grato estar delante del pecado. Como dice el versículo 8, que Lot diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de aquellos. Un verdadero creyente no se pierde entre aquellos que viven en pecado, sino que se distingue por no hacer lo que todos los demás hacen. Así que, como hemos visto a través de todo este texto, el Señor no cambia. Podemos concluir con toda certeza esto, que el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él siempre actuará desde esa perspectiva, desde ese plano de la santidad. Todo lo que Él hace, lo hace desde esa perspectiva. Es decir, su justicia es santa, su misericordia es santa, su gracia es santa, su amor es santo. También otra cosa que podemos concluir es que todo aquel que provoque a ira a Dios recibirá un justo castigo por sus pecados. Dios castiga el pecado, como ya hemos dicho, de quien sea. Porque Dios castiga el pecado porque es santo, sean ángeles, personas, hemos dicho, pueden ser reyes, pueden ser presidentes, pueden ser dueños de empresas. Si ha pecado, ese pecado será castigado. Algo importante que nosotros debemos también tomar para nosotros el día de hoy a través de todo esto. Si después de todo lo que hemos visto, que Dios no perdona el pecado, ¿por qué podríamos pensar nosotros que nuestro pecado no será castigado?
Así que todo aquel que viva, por otro lado, todo aquel que viva en obediencia a Dios, como lo leíamos en el Salmo, todo aquel que vive en obediencia a Él recibirá bendición, su bendición y su cuidado. Señor es santo. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos entender. Nosotros no podemos cambiar, o sea, la obra es del Señor, pero la obra del Señor es también acercarnos a Él para mirarlo tal cual Él es. Y si nosotros no entendemos su santidad, no vamos a comprender la magnitud que tienen nuestros pecados, la manera en que lo ofendemos. Pero no todo pero si nos quedáramos hasta aquí, nos quedaríamos con lo que dicen que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Solamente castiga, pero no es así. Él es un Dios santo, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios trascendente, pero también es un Dios cercano a su pueblo, es un Dios que cuida de su pueblo, y también lo deja ver a través de las Escrituras. Él acompañó al pueblo de Israel a través de todo el desierto. Él lo alimentó, Él lo cuidó, Él lo llevó a la tierra prometida. A lo largo de la historia podemos ver también que aún a pesar de las persecuciones del imperio más grande del mundo, la iglesia sigue de pie hoy. El Señor es un Dios que actúa, no es un Dios pasivo. Porque hay quienes dicen que también ha dejado la creación ahí, abandonada, que haga como pueda, pero no es así. Él obra y está cercano. Y un día obró de una manera inimaginable. Un día Él mostró su amor a todo el mundo. Mostró su justicia a todo el mundo, mostró su misericordia y su gracia a todo el mundo, mostró su santidad, porque se encarnó y vino a habitar entre nosotros. El Creador vino a cumplir su promesa de salvación, y es parte de lo que cantábamos hace un rato. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Aquí Pablo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay pecado que Dios no va a castigar. La diferencia está en que si ese pecado se castiga por quien lo cometió, o ya ha sido castigado en Cristo. Pero no va a haber ningún pecado que no sea castigado. Y es un regalo hermoso el que nosotros, a través del Evangelio, podamos ser partícipes del pueblo de Dios, que ya nuestros pecados han sido castigados en Cristo, si hemos creído, si hemos rendido nuestra vida al Señor. Es un Dios que castiga, pero es un Dios misericordioso. Es un Dios que castiga, pero es un Dios santo, un Dios que nos ama. Así que Él, como lo hemos visto, no es un Dios que se quede pasivo, sino cada día está actuando para llevarnos al propósito al que nos ha llamado. Y la pregunta para todos en esta mañana, esta tarde, es la siguiente: ¿estamos listos y decididos a caminar de su mano en obediencia? ¿O seremos como esos ángeles o como esas personas que hemos visto que se van alejando de Él? Recordemos que esas personas sufrieron la ira de Dios y que pensaron que Dios nunca los juzgaría. Pero también estaríamos equivocados si volteáramos a Dios por evitar un castigo. Nosotros debemos voltar al Señor por lo que Él es, por quién es Él.
Así que ese es el desafío que tenemos, hermanos, salir a vivir en obediencia al Señor, ser esa luz y compartir del tesoro más maravilloso que un ser humano puede tener, que es el amor de Cristo. Ese es nuestro mandato, que compartamos de su amor, que compartamos a Cristo, que la gente vea nuestra vida santa. Porque hoy es un día que para nosotros son esas circunstancias que a veces el mundo no entiende. Porque hoy es un día más cercano al regreso de Jesús. Y debería de ser el día más anhelado para nosotros. Pero también es una realidad que es un día más cercano al juicio. Así que salgamos y con nuestra vida y con nuestras palabras compartamos de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos has dado esa salvación en tu Hijo Jesús. Porque a esa fe que nos has dado nos ha llevado a tener ese perdón y estar tranquilos, Señor, y confiando en que tú cumplirás todo lo que está en tu palabra. Tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no quiere el mal, pero tú, el mal para tu pueblo, para la humanidad, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú también eres un Dios justo y que no obrarás de una manera incorrecta, porque tú eres perfecto, porque tú eres santo. Así que, Señor, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a vivir de esa manera que es agradable a tus ojos, que si nos equivocamos, que si estamos luchando con algún pecado, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a ese arrepentimiento, nos redarguya y nos reconciliemos contigo, Señor, y que ese arrepentimiento sea genuino, Señor, para que nuestra vida sea una vida que te honre y te glorifique. Ayúdanos a mostrarnos entre nosotros como iglesia ese amor que tú nos has dado, Señor, pero también a todos aquellos que aún no te conocen. Oramos, Señor, porque tu reino se siga expandiendo. Ayúdanos a cumplir con ese mandato. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.